Bueno, volvemos con palabras cruzadas y seguimos con la pandemia, la cuarentena, la vacuna y la expectativa por saber cómo funcionan las vacunas, cuándo llegan y qué vacunas llegan a la República Argentina. Y además esta nueva cepa que ahora se descubre en Gran Bretaña y que abre nuevos interrogantes en torno al virus. La comunicación nuevamente con el doctor Hugo Roland, médico infectólogo, a quien ya hemos consultado en otras ocasiones, y agradezco la gentileza de tenerte unos minutos con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Hola Fernando, mucho gusto. ¿Qué tal? Un placer. Doctor, recurrimos a vos para ya casi terminando el año, después de todos estos meses en pandemia y en cuarentena, nos des, no digo un balance, pero tu impresión de qué está pasando hasta ahora. No sé si va la mitad del partido, si terminó el primer tiempo, si está por empezar el segundo tiempo, o si todavía queda muchos partidos por delante en esta batalla contra el coronavirus. Bueno, en nuestro país y particularmente en nuestra provincia hemos emprendido un descenso del número de casos, de la incidencia diaria, a partir, diría yo, de los primeros días de noviembre. Eso Ujú. coincidiría con la evolución natural de un brote, de un pico en descenso. Y si tenemos en cuenta cómo se ha comportado la epidemia en otros países, en otros continentes, vemos que ha habido otras olas que han sucedido a la primera, que sería la que estaríamos transitando en descenso o ya finalizando nosotros. El gran enigma es si no estamos comenzando la segunda ola. En ese sentido, preocupa mucho la cuestión del aislamiento social y la ruptura de las normas de bioseguridad que venimos trayendo las personas. De manera que, bueno, esa sería la situación de incertidumbre, y yo diría que habría que reforzar el discurso sobre todo en esta época, el discurso del distanciamiento social, del uso de barbijo y de aislamiento también. Nos hemos confiado en una llegada rápida, entre comillas, rápida de la vacuna. Hablo acá y en el mundo entero pensando que, bueno, que la ciencia había avanzado mucho más rápido que en otras ocasiones, que con otras vacunas, y que, bueno, ya llega la vacuna y con la vacuna la gente que se vacuna, más la gente que ya está inmunizada porque ya tiene o tuvo coronavirus, íbamos a tener indefectiblemente menos casos, menos contagios. ¿Vos sos de esa hipótesis o no das por descartada la posibilidad de que esto siga todo el año 2021? Bueno, para lograr controlar la enfermedad hace falta lograr la inmunidad rebaño. ¿Qué significa eso? Un porcentaje de la población tiene que estar inmunizado, o bien por la enfermedad o por la vacuna. Ese porcentaje que se estima que es entre el 60 y el 70%. De manera que nos faltarían por lo menos un 45, un 50% de la población para llegar a esa situación. Y esta sería, esta cifra sería responsable la vacuna de inmunizar esta cantidad de personas. Para esto hace falta un tiempo y una logística. Como saben, todas las vacunas tienen 2 dosis. Y bueno, lo promisorio sería que primero se van a vacunar los grupos de riesgo y el personal de salud. Con eso lo que va a pasar es que va a bajar la letalidad, pero de ninguna manera va a bajar rápidamente la incidencia de nuevos casos. Yo diría que eso va para el segundo semestre del año que viene si todo anda bien. Dos consultas más, doctor. La primera es en relación al sistema de salud.
Sos un médico con una larga trayectoria, has estado trabajando, por caso, cuando empezó el HIV y estabas ahí en la trinchera, en el Hospital Rawson. Y bueno, en aquel momento había, recuerdo, una conmoción mundial por el virus del SIDA y mucho miedo, mucho temor. Y fue clave, me parece, la actuación de los médicos, de los profesionales, pero también fue clave la responsabilidad de cada una de las personas. ¿Cómo estás evaluando, porque lo acabas de decir también, hasta tanto aparezca la vacuna, va a seguir siendo clave el barbijo, el distanciamiento, estar en contacto con menos gente, en lugares aislados, o sea, la responsabilidad individual y social? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás evaluando este tema? Y yo veo, por ejemplo, que hay países como Inglaterra que directamente cerraron todo. Claro. De manera que hay lugares en los que hay una política central y eso Mm, no se ha logrado en nuestro país. En un principio sí, pero luego es mm, como si se hubiera dispersado políticamente la responsabilidad en las provincias, mm. municipios, demás, y cada uno empezó ahí a opinar, y eso me parece que no estuvo muy prolijo. De manera que yo creo que tenemos que tener más una línea general, una línea nacional, que marque sobre todo las medidas de prevención. En ese sentido también quiero destacar que deberíamos militar fuertemente en que todas las personas usen barbijo, porque de esa manera bajamos la carga viral del ambiente, de todos los ambientes, y también con la llegada de estas reuniones familiares, tratar de guardar la distancia, si es necesario no usar barbijo, no usarlo el tiempo necesario y justo, pero siempre usando barbijo y guardando la distancia, tratando de no sentarse confrontados, tratando de sentarse como en diagonal, en zigzag en la mesa. Todas esas medidas van a hacer que podamos de alguna manera pasar esta época de encuentros y reuniones. Eh, yo no aflojaría Mm. al mensaje preventivo, más como decías vos ahora al principio, que ha habido una variable de la cepa, que lo único que se sabe es que es el 70% más transmisible, no se sabe si es más agresivo, ni se sabe tampoco si la vacuna va a ser eficiente para esta nueva cepa, aunque la mayoría de las voces dicen que sí, todavía no se sabe. De manera que ¿Cómo? Sí. el escenario, digamos. Comparto plenamente lo que estás planteando, lo venimos haciendo cada vez que hablamos. La última, doctor, es sobre el sistema de salud. Y cuando hablo de sistema de salud, no solamente hablo de la infraestructura, los hospitales, las camas, la terapia intensiva, los respiradores, sino también los profesionales, los médicos, los enfermeros, todos los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, porque en su momento, al comienzo de la pandemia y de la cuarentena, se le explicó a la cuarentena como el tiempo necesario para poner el sistema de salud en condiciones de recibir lo que se suponía iban a ser muchos infectados. A un año, bueno, a 8 o 9 meses del comienzo de la pandemia, ¿qué evaluación haces? ¿Cómo respondió el sistema? El sistema, desde el punto de vista de la infraestructura, respondió, a mí me parece, en Córdoba con lo justo, Mm, con, con días de finales de octubre, no sé bien, por el medio de octubre, en sí. que teníamos una saturación del 100%. En el Hospital Rawson había 100% de ocupación. De manera que Mm, llegamos a saturar el sistema. Felizmente eso disminuyó
y ahora tenemos cierta espalda. El problema grave que yo vislumbro es el de el personal de salud. El personal de salud que está diezmado, cansado, en fin, necesita tomarse unas vacaciones también, de manera que ese sería el panorama desde mi punto de vista. Excelente. Doctor, como durante todo el año te agradezco la gentileza por atendernos, te mando un fuerte abrazo y que sea un mejor año, ¿eh? Bueno, igualmente, Fernando, ha sido un placer, como siempre.